siglos. Amén. Muy buenos días. Buenos días. Veo que han desayunado bien y que están despiertos, Pues permítame, además del saludo general a todos y a todas, que haga una mención especial a Marcia, que fue la que me invitó, a Ramón, que ha tenido la delicadeza de venir a buscarme, y, cómo no, a mi amigo Víctor Martínez, que no esperaba que estuviera por aquí y anda como un duende por todos sitios, como un duende. Bueno, pues miren, yo comienzo pidiendo perdón, porque según el programa tenía que dar esta charlita en la que espero que el Espíritu nos diga algo, empezando a quien habla y continuando por ustedes y mutuamente nos enriquezcamos. Tenía que dar esta charla y tenía también que haber presidido la Eucaristía. Pero hay un refrán que dice que el hombre propone, Dios dispone y el arzobispo todo lo descompone. Y resulta que hace 2 días me dice Raúl, hoy hace 49 años que no se hacía la procesión en la ciudad colonial de la Virgen del Carmen. 49 años. Y quieren llevar la Virgen desde la parroquia del Carmen hasta la catedral. Y dice, tiene usted que presidir la misa por lo menos, porque la procesión no vaya a llegar. La misa, digo, bueno, pues no se preocupe, vamos a ver cómo lo hacemos y aquí estamos. Sin más. Qué bonito el lema que han elegido para este encuentro. Movidos por su gracia. Y comienzo repitiendo lo que desde hace 2 años y 9 meses vengo diciendo una y otra vez, y principalmente a la renovación. No es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de perder el tiempo. Y tenemos que volver a redescubrir, hasta dentro de la renovación, al más bello, que es Jesucristo, lo más bello que es la vida en el Espíritu, y los más bellos que son los hermanos y hermanas de camino y de comunidad. El bello, Jesucristo, lo más bello que es la vida en el Espíritu, la vida de santidad, y los más bellos que son los hermanos. He venido pidiendo luz al Espíritu, y miren lo que les voy a decir. Ayer por la mañana, en 2 horas que tenía libre, sentí una emoción y me dijo el Señor con su Espíritu, vete a la capilla, baja un folio y un bolígrafo, y en media hora todo lo que está aquí fue dictado seguido en el corazón. Y son como 10 puntos, 10 puntos. 10 puntos por los que estamos y tenemos que estar movidos por su gracia. Primer punto, somos inquietos y movidos por naturaleza. Hay un autor que se llama Leo Buscaglia que dice, atención, nosotros hablamos menos de lo que somos capaces de pensar. Pensamos menos de lo que somos capaces de sentir. Sentimos menos de lo que somos capaces de hacer y vivir. Y vivimos menos de lo que somos, porque nos gustaría vivir muchas vidas. Y por eso nos encantan las novelas, donde hay vidas de otras personas, las películas, donde se nos narran vidas de otras personas. ¿Por qué somos tan inquietos? Pues ya San Agustín lo decía, nuestro corazón está hecho para estar en continuo movimiento hasta descansar en aquel que le ha hecho. ¿Quién es? En la Trinidad, el Señor. Por lo tanto, me encanta el lema, movidos por su gracia, movidos porque estamos ya desde que nacemos en movimiento. Y segundo, miren lo que le voy a decir, y esto les va a extrañar a más de uno. Somos movidos porque desde que hemos venido a este mundo y engendrados como embriones, además de los genes de los papás y además del temperamento de la familia que heredamos, el Señor nos infundió genes divinos, de tal manera que todo hombre y toda mujer que viene a este mundo tiene una dimensión muy inquieta, muy trascendente,
una necesidad grande de encontrar a Dios. Somos religiosos por naturaleza, somos espirituales por naturaleza y a diferencia de los animales, Dios quiere que seamos interlocutores, amigos con Él. Punto Dios. 2. Esta inquietud, esto que por qué somos movidos, es diferente antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, hace 21 siglos, todo hombre y toda mujer que venía a este mundo era criatura, porque existe el Creador, hijo, hija, porque ese Creador es Padre, hermano, hermana, porque ese Creador Padre tiene un Hijo eterno, imagen de Dios, porque somos autoconscientes y somos libertad. Solo Dios, los ángeles, los hombres y los extraterrestres, si existen, solo los 4 grupos podemos conocernos, además de conocer cosas, y podemos hacer nuestra vida en libertad. Pero es que además, antes de Cristo, veníamos a este mundo como esposos y esposas. El hecho de nacer como varones y hembras quiere decir que en todo nuestro ser estamos marcados por la esponsalidad. El sentido que tiene nuestra vida es la entrega total y el recibir total. Y eso en el matrimonio se da. Por eso, qué bonito lo decía San Juan Pablo II. El único sacramento natural que no lo inventó Cristo es el matrimonio. Es el sacramento original. Y por eso todos los políticos tienen que saber que antes de constituciones, antes de leyes, antes de estados, antes de nada, lo único importante es la persona y el matrimonio. Eso es sagrado. Cada uno de nosotros somos sagrados y el matrimonio es sagrado. Bueno, pues hace 21 siglos, si esto ya era grande, criaturas, hijos, hermanos, imagen de Dios y esposos, viene Cristo, se encarna y toda nuestra naturaleza humana cobra un plus, se eleva. Somos la carne de Cristo, la carne de Cristo, porque en esta carne de hombres y mujeres se encarnó. Y si somos la carne de Cristo, estamos ungidos por el Espíritu Santo, porque en la carne de Cristo estaba el Espíritu. Dice el Papa Benedicto, ¿qué novedad nos trajo Cristo? Ninguna. Él era la novedad. Ninguna persona en este mundo, salvo la Virgen María, por gracia, han tenido en tanta plenitud el Espíritu Santo en esa carne. Porque los profetas, los sacerdotes, los reyes, tenían un chin y además eran, vamos a decir así, temporal. Pero en Jesucristo, desde el mismo momento de su encarnación, habita el Espíritu en plenitud, ese Espíritu que también tenía María. Bueno, fíjense, llega Cristo, somos la carne de Cristo, somos carne ungida por el Espíritu, y si somos carne ungida por el Espíritu, estamos inhabitados. En nosotros está la Trinidad. Y si está la Trinidad, nos hace ser sacerdotes, profetas, reyes, sanadores, y lo somos no de forma individual, sino como iglesia, como comunidad. Punto 3. ¿Por qué perdemos la inquietud? ¿Por qué perdemos el no querer ser movidos por Dios? ¿Por qué? Pues miren, porque se seca el corazón. Primera cosa, se seca el corazón. Un alumno iba con un profesor sabio. Estaban cruzando el río. Y dice el profesor, saque una piedra del fondo del río. El alumno saca una piedra grande, la deja en la orilla chorreando, y el profesor con un martillo, ¡paf, paf!, parte la piedra y le dice, ¿qué observas? Y aquel alumno que era inteligentísimo dice, profesor, ¿qué misterio? Esta piedra habrá estado dentro del agua millones de años, y solo tenía mojada la superficie, su corazón está seco. Hermanos y hermanas, hablamos cosas de Dios, rezamos cosas de Dios, cantamos cosas de Dios, escuchamos cosas de Dios, y muchos de nosotros, yo también me incluyo, en muchas ocasiones o en periodos muy largos, estamos como con el paraguas abierto.
para que las cosas de Dios queden fuera y el corazón está seco. Recuerdo que en el año 1986 el superior de los jesuitas, el prepósito general Kolbenbach, nos dio un retiro de Cuaresma en Roma, en el Jesús. Yo estaba estudiando en la Gregoriana, la Universidad de los Jesuitas, y dice, aquí, el prepósito, el superior de los jesuitas, tenía que estar muy orgulloso de esa universidad católica. Dicen, la mejor del mundo. Pues no estoy tan orgulloso, porque en esa universidad, y ustedes son alumnos y profesores, hay mucho perito y mucho experto en Dios. Pero Dios está solo aquí y aquí, no está aquí. Aquí y aquí, no en el corazón. Por lo tanto, en esa universidad de tantos sabios hay mucho ateo afectivo. Ateo afectivo. Y yo no entendí eso hasta que llego a Montreal y en la renovación carismática, en un retiro a 1500 sacerdotes, donde éramos 2 obispos, José Azcona, famosísimo, y un servidor, me dice José, el obispo, déjame que hablo yo. Claro, usted es mayor, le dije yo. Y sube después de la oración, lógicamente, y dice, yo, José Azcona, español, agustino, obispo en Brasil, en una diócesis pobrísima, les tengo que decir que aunque tengo 74 años cumplidos, hasta los 64 era ateo. ¿Cómo? ¿Un obispo ateo? Porque sí, porque yo solo tenía hasta los 64 años a Dios aquí y aquí, pero no aquí, y mucho menos aquí, aquí. Lo tenía aquí y aquí, pero no aquí ni aquí. Y a los 64 años, en un retiro en Madrid, en una casa de dominicos, por la noche, a las 3 de la mañana, escuché una voz, Pepe, José, ¿me amas? Pepe, ¿me amas? Pepe, ¿me amas? Y yo escuché la voz, pero estaba aturdido. ¿Quién me llama? Me fui a la capilla, me tumbé boca abajo, con las manos en cruz como el día de la ordenación, y llorando en el suelo dije, Señor, te he querido amar, te quiero amar, pero no sé amarte, enséñame a amarte, dame tu amor, deja que el Espíritu me penetre. Y dice, eso es lo único que os quiero transmitir. Y pues si esto fuera poco, un obispo tiene que bendecir una iglesia nueva. Se da cuenta de que toda la iglesia es ladrillo prefabricado gris, feísimo. Dice, no puede ser que los fieles cuando vengan a misa vean aquí ladrillo en el presbiterio. Voy a mandar a hacer un Cristo de tamaño natural y los 12 apóstoles, el apostolado. Por lo menos en el frente. Si toda la iglesia está sin arreglar, no me importa. Pero que los fieles vean ahí algo que les motive a rezar, no ladrillo. Sale a la calle, busca un pintor de bicha fina, y acepta. Un pintor bautizado, pero que hacía años que no entraba en un templo. ¿Por qué aceptó? Por los chelines. Y aquel pintor lo primero que pensó, voy a pintar a Cristo y necesito a alguien cuya cara me sirva para el Cristo que yo quiero pintar. Fue al barrio, miró a los jóvenes y encontró su modelo. Y le dice, ¿usted quiere ganar unos chelines? Sí, ¿qué tengo que hacer? Va a ser modelo. Yo soy pintor, voy a pintar su cara. Bueno, aquel joven ni estaba bautizado, ni había oído hablar jamás de Jesús, y tantas horas pasaban juntos que le dice un día, ¿y qué estás pintando? Ah, estoy pintando a Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Y aquel pintor, con esto y con esto, que no con esto, le contó cosas de Jesús maravillosas, extraordinarias, de tal manera que aquel joven, aunque no sabía que no venían del corazón las cosas, ni podía contrastar si eran verdad o mentira, le dijo, oiga, si ese tal Jesús es tan súper excelente, tan extraordinario, será el centro de su vida, ¿verdad? ¿Cómo? Será el centro de su vida. Y el pintor cierra los ojos y empieza a llorar, porque se da cuenta de la diferencia que hay de hablar de Jesús solo con esto y no tenerle aquí. Y cuenta la historia
que aquellas lágrimas fueron el inicio de una auténtica conversión. Amén. Entonces, ¿por qué no estamos movidos por la gracia? ¿Por qué no estamos movidos por el Espíritu? ¿Por qué la gente no se mueve en su interior? Porque no tiene el Espíritu, porque el corazón está seco. Miren, en la vida hay 5 tipologías de personas. Unas que gastan toda su vida en el tener, en el dinero. Otras que gastan toda su vida en el saber, pero saber humano. Otras que gastan toda su vida en el poder, la política. Otros que gastan toda su vida en el arte físico, deportistas, o el arte fino de la música, de la literatura. Y solo algunos gastan su vida en lo espiritual. 4 modelos primeros que, a pesar de triunfar en la vida, como dice San Ignacio, si pierdes tu alma, ¿para qué sirve triunfar? Si gastas tu vida en el tener, acumular, en el saber, en el poder, en el arte, que te aplaudan. ¿Y para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Solo las quintas personas, las que quieren buscar la vida en el espíritu, lo espiritual, son felices y estarán movidos. Por eso digo, ¿qué es lo que sucede? Que no nos movemos por la gracia. No solo que el corazón esté seco, no solo que en la vida dedicamos tiempo a lo que no es el espíritu, sino que estamos en las redes de las 3 grandes raíces de todos los pecados, que son la avidez, la idolatría de uno mismo y el poder, el querer dominar. A Cristo, una vez que pasan 40 días en el desierto, el diablo le tienta: convierta las piedras en pan, avidez. Súbete al alero del templo, tírate, los ángeles te recogerán y dirán: este es el Mesías, el que esperábamos, la idolatría de uno mismo. Y finalmente le dice el diablo: ponte de rodillas y adórame y te daré todos los reinos. Esto es la tentación del Génesis de Eva. El diablo dice: ese Dios, Eva, que tú paseas con él todas las tardes y que crees que es bueno, es un miserable. No os deja comer de los frutos del paraíso. ¿Cómo que no? Podemos comer de todos, solo de un árbol no, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Venga, mire cómo son los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal y compare con todos los demás árboles. Y se da cuenta Eva que aquellos frutos son más apetitosos. Y del único que no podía comer, por avidez, por avaricia, come. Le dice el diablito, la serpiente: además, vuestro Dios es malo, porque no quiere nada más que el ser eterno. Y si hubieras comido de este árbol, te haces eterno. Y la tonta de Eva no fue capaz de decirle: yo no soy eterno porque no soy Dios, pero una vez que Dios me ha creado, ya voy a vivir la eternidad, porque Dios no me va a hacer desaparecer. Pues en lugar de eso dice: pues lleva razón, quiero ser eterno como Dios. Y finalmente le dice la serpiente: y si comes de ese árbol, tú serás el rey, el emperador, la poderosa, la que dirás: esto es bueno y malo, esto hay que hacer y esto no hay que hacer. Dominarás el mundo. Y come. Y me van a decir: ¿y de dónde vienen entonces estos 3 pecados? De las tentaciones en las que el diablo cayó. Y lo voy a explicar. Antes de la creación del mundo y del universo, existían los ángeles. Uno de los ángeles se llamaba Lucifer, la luz, y era el que más cerca estaba de la Trinidad, y el que escuchaba las conversaciones del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y un día escucha que en el plan del Padre está el que el Hijo se va a encarnar en una creación que va a hacer de hombres. Y dice Lucifer: ¿cómo? Estoy escuchando bien, que Dios se va a encarnar el Hijo en una humanidad que es menos que los ángeles. De encarnarse, que se encarne en un ángel. Segundo, escucha
que necesitan una mujer, una virgen, para esa encarnación. Y entonces dice Lucifer, ¿cómo? ¿Que una mujer es más importante que un ángel porque va a ser la madre de Dios? Ni hablar. Ya tenemos dos pecados: avidez, que venga con los ángeles a encarnarse; idolatría de uno mismo, yo soy más que la Virgen María. Y tercero, y como sigan así, Trinidad, voy a hacer la rebelión en el cielo. Y hubo una lucha en el cielo entre los ángeles y los ángeles malos, capitaneados por Lucifer. Y esos tres pecados en los que cayó Lucifer son los tres pecados que están sembrados en todo lo creado: la avidez, la idolatría de uno mismo y el poderío. Bueno, pues si caemos en esos pecados, nunca descubriremos que estamos movidos por la gracia. Bueno, llegamos ya, punto cuarto. Necesitamos ser movidos de nuevo por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Miren, yo tengo una hermana fundadora, Verónica. Un día, cuando estaba hablando ella a sus monjas, no se enteró de que yo estaba detrás de ella, porque llegué tarde. Y les estaba contando lo siguiente. Miren, quiero que me interpreten esta parábola del Evangelio, que normalmente no se explica porque no está en la lección continuada de la misa, y los padres no la explican. La parábola está en Mateo y en Marcos, y dice: una mujer tenía en casa demonios, barrió la casa lo mejor que pudo, y cuando ella creía que la casa estaba limpia, vinieron 7 demonios y una legión de demonios. Y preguntó mi hermana a sus monjitas: ¿y por qué fue eso? Si la casa estaba limpia y no había demonios, ¿por qué vinieron más demonios después? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Por qué fue? Venga, alguien que se atreva. No importa, digan por qué. ¿Qué pasó ahí? Que quitando todos los demonios, luego vienen más demonios. ¿Qué pasó ahí? Venga, digan. ¿Qué pasó? No se entró el Espíritu Santo. ¿Cómo? No entraron los ángeles igual. Por ahí va. Si tú limpias tu casa y el Espíritu Santo no entra en ella, volverán más demonios, porque el demonio que es listo dice: ¿qué favor me han hecho? Han limpiado su casa con el bautismo y con el sacramento de la Eucaristía, pero siguen sin una vida de conversión, sin una vida tomada en serio. Y entonces vienen más demonios. Sí, señor. Segundo, muy importante, necesitamos ser movidos de nuevo, porque necesitamos el Espíritu Santo. ¿Para qué? Miren, en Notre Dame, en la catedral, antes de ser quemada y ardida, estaban un domingo el papá con el niño. Y dice el niño al papá: papá, ya sé quién es un santo. Ah, usted me dirá: un ser lleno de luz. ¿Y por qué? Mira, papá, todos los vitrales de la catedral, todos son santos y todos están llenos de luz y transparentes. Y dice el papá: es el momento que te diga quién es un cristiano de verdad. Un cristiano de verdad es el que, limpiada su casa de todos los pecados por el bautismo y luego el sacramento, necesita la luz. Y la luz es el Espíritu. Y dice San Juan de la Cruz: somos casas en las que el Espíritu Santo quiere entrar. En la mayoría de nosotros, el Espíritu Santo no está contento porque le cerramos habitaciones de la casa donde no queremos que entre y nos limpie. Unos le cierran la razón, otros los afectos, otros la sexualidad, y cada uno sabe dónde no queremos que el Espíritu Santo nos limpie. A diferencia del hermano Gárate, un jesuita que era hermano, no fraile, o sea, era fraile, pero no era padre para celebrar. Dejó escrito en su libro, en su diario espiritual: el Espíritu Santo me está trabajando tanto por dentro que hasta cuando sueño cosas de Dios. Hasta cuando sueño cosas de Dios. Como San José y como todos los santos, hasta el subconsciente, soñando cosas de Dios. Sigo adelante. Punto quinto. ¿Dónde encontramos el Espíritu
para que me mueva por dentro con su gracia? Pues les voy a indicar 4 lugares seguros donde el Espíritu le van a encontrar si se abren a Él. Primero, los sacramentos, porque todos los sacramentos son actuaciones del Espíritu Santo, desde la Eucaristía hasta el bautismo, hasta la unción. Si tú quieres encontrar al Espíritu, comulga. Si tú quieres encontrar al Espíritu, confiésate. Si tú quieres encontrar al Espíritu, cásate por la iglesia. Si tú quieres encontrar al Espíritu, déjate que en el momento de enfermedad la unción se haga en serio. Porque esas son seguridades de que el Espíritu está ahí. No es como me dicen algunos, yo no me confieso. ¿Por qué? Porque ya me confieso directamente con Dios. ¿Y cómo sabes que estás perdonado? Muy bien, te confiesas con Dios. ¿Y cómo sabes que estás perdonado? Si tú te acercas al sacramento de la penitencia, la acción del Espíritu te perdona, te borra. Donde están los sacramentos está el Espíritu y la seguridad de que el Espíritu está ahí. Y esto es lo que nos diferencia a católicos y protestantes. Los protestantes, las iglesias no tienen los sacramentos. Nosotros los tenemos. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu con seguridad. Ahí está Cristo resucitado en eso. Segundo, ¿dónde está el Espíritu? La palabra de Dios, la Biblia. Si tú lees la Biblia con los ojos de la carne, pero pides leerlos con los ojos del Espíritu, el Espíritu viene en tu ayuda y te hace comprender lo que humanamente nunca hubieras descubierto. Tercero, ¿dónde encontramos el Espíritu? En los hermanos, en la comunidad, cuando ora al Espíritu. Bien claro está, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo, del Espíritu que me hace presente como resucitado. Y cuarto, ¿cómo sabemos que está el Espíritu Santo? En muchos libros espirituales, sobre todo libros de gente que ya son santa y que la Iglesia con certeza nos ha dicho, esos son doctores, esos son sabios, ahí está el Espíritu. Y quien dice libros dice canciones, todo aquello que de verdad esté inspirado por el Espíritu. Punto 6. ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Pues miren, lo primero de todo, para encontrarnos con Dios. Yo suelo decir, la gasolina mueve los coches, los software mueven los celulares. Si una persona no tiene el Espíritu, está muerta. Es un automóvil sin gasolina y es un celular sin software. No hay posibilidad de encontrar a Dios. Si no tienes el Espíritu, tú no encuentras a Dios. Podrás vivir, podrás ser feliz a nivel natural, pero te falta lo más importante, ser feliz en plenitud para aquello de lo que tú estás hecho. Segundo, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Y por qué necesitamos ser movidos por el Espíritu? Lo acabo de decir, porque estamos hechos para ser habitados por Dios y el Espíritu tiene que entrar dentro, iluminarnos todo nuestro interior para que la Trinidad nos habite. Tercero, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque en la Iglesia tenemos que ser miembros activos y vivos y el Espíritu Santo nos va descubriendo las grandes vocaciones en la vida, al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio y a la vez ministerios, carismas y funciones. Ministerios, carismas y funciones a veces muy particulares, muy personales y otras que van a influir en los demás. Y ahí está la vida consagrada, la vida carismática y ahí está todo lo que el Espíritu nos regala. Y cuarto, muy importante, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para cambiar la sociedad en la que vivimos. Atentos. Nuestra sociedad del siglo XXI es una rueda de bicicleta, donde hay un eje de hierro, hay unos radios y hay una goma. ¿Cuál es el eje que mueve nuestra sociedad en el siglo XXI? Dinero, armamento, petróleo, cibernética y medicinas. Dinero
bien ganado y corrupto. Armamento porque no hay nación que no gaste más dinero en presupuesto que en armas. Todas las naciones, el máximo dinero está en seguridad, en ejército, en policía y en armas. Y de vez en cuando necesitamos hacernos la guerra. ¿Para qué? Para que esas armas se renueven. Es, entre otras cosas, lo que está pasando, por desgracia, en la Tercera Guerra Mundial en la que estamos y, de momento, entre Rusia y Ucrania. Ya veremos lo que pasa. Nosotros, los europeos, mandando armas viejas a Ucrania y los rusos gastando su armamento viejo para renovarlo con las nuevas tecnologías. Dinero, armamento, petróleo. Del petróleo se saca la gasolina, del petróleo se sacan medicinas, del petróleo se saca armamento, del petróleo se sacan elementos de construcción, del petróleo se saca pintura para pintar las casas. Cibernética, hermanos y hermanas. Este aparatito mueve al día millones y millones de euros y de dólares. Al inicio de la misa decimos, he pecado mucho de pensamiento, y hay que añadir visión de ver. Este aparatito tiene la culpa de que en masa pequemos en pecado de visión. Aquí vemos constantemente lo que no deberíamos ver y leemos lo que no deberíamos leer. Y a través de esto mandamos imágenes que nunca deberíamos mandar y escribimos mensajes que nunca deberíamos escribir. Y dice el Evangelio, si tu ojo te hace pecar, si tu mano te hace pecar, y si tu celular te hace pecar, no, porque lo va a coger otro. Utilízalo bien. Utilízalo bien. Dinero, armamento, petróleo, cibernética y lo que está moviendo en este momento el mundo de la salud. El Papa viene denunciando desde el COVID que cuando creíamos que por la pandemia del COVID las medicinas iban a ser más baratas, las clínicas y hospitales iban a ser más baratos, los médicos iban a cobrar menos honorarios, porque se iba a entender en todo el mundo que la medicina no es un lujo, sino un bien social, resulta que los médicos cada vez más caros, las clínicas cada vez más caras y las medicinas cada vez más caras, y si no son caras son de peor calidad, genéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los ricos se pueden curar. No te pongas enfermo si eres pobre. No vas a poder salir del bache. Y si esto es el corazón del mundo, ¿cuáles son los radios? Tener, subir, aparentar, gozar, pisar, sálvese el que pueda, el último que apague la luz. Y ahí estamos todos. Están las familias, están las escuelas, están las universidades, están los partidos políticos y está la Iglesia metida en ello. ¿Qué se necesita para cambiar esta rueda de bicicleta? Hombres y mujeres que piensen de diferente manera al mundo, que escuchen de diferente manera al mundo, que hablen de diferente manera al mundo, que sientan de diferente manera al mundo, que hagan de diferente manera al mundo. ¿Dónde están esos hombres y mujeres? Aquellos que tienen el Espíritu Santo. Porque entonces pensarán como pensó Jesús, oirán como oía Jesús, hablarán como hablaba Jesús, sentirán como sentía Jesús y harán como hacía Jesús. ¿Ven? Movidos por el Espíritu para cambiar este mundo, para que haya hombres y mujeres en el siglo XXI diferentes. Seguimos diciendo, punto 7. ¿Cómo se nota que estoy movido por la gracia, por el Espíritu? ¿Cómo se nota que el Espíritu Santo está en mí? Lo primero, he entendido existencialmente que ser cristiano no es seguimiento de Cristo, que ser cristiano no es solo discípulo de Cristo.
Es la configuración con Cristo, ser otro Cristo viviente. Gálatas 2. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y he dicho que por el simple hecho de que en este mundo vengan hombres y mujeres desde hace 21 siglos con la encarnación de Cristo, ya somos la carne de Cristo. Pero los cristianos, y en concreto los católicos, que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos convertimos en doblemente carne de Cristo, por el nacimiento y por el sacramento de la Eucaristía, que nos hace ser Eucaristías vivientes. ¿Qué significa eso? Miren, en el sacramento de la Eucaristía está Cristo realmente, pero el sacramento de la Eucaristía te hace ser hostia viva. Carta a los romanos, hebreos. Cuento dos historias y lo entienden. Que Cristo está realmente. Un musulmán entra en un templo católico, ve todo el templo lleno de santos, de imágenes, y le dice a otro católico joven: ¿y por qué en esta casa de oración hay tantos señores y señoras? Ah, son los santos. ¿Y quién es un santo? Aquel que mejor ha imitado a Cristo y es modelo para nosotros y es intercesor desde el cielo para nosotros. El musulmán se queda extrañado pero guarda silencio. Llegan a la capilla del Santísimo. Allí no hay ningún santo, solo hay un armarito con una velita roja. Y dice: ¿y por qué en este lugar no hay ningún santo? Ah, porque aquí está el santo de los santos, aquí está Jesucristo, y además presente y vivo. Y dice el musulmán: no me lo creo. Hombre, ¿cómo te lo vas a creer? No me lo creo que usted se lo crea, porque si a un musulmán le dicen con seguridad ¿dónde está Dios?, no se aparta de aquel lugar ni de día ni de noche. ¿Cuántas horas dejamos solos al Señor y como si no estuviera entre nosotros? Yo recuerdo que en Asturias, siendo obispo, un sacerdote tenía en todos los templos donde celebraba en la puerta un letrero: aquí está el mejor vecino del pueblo, ven a visitarlo. Y consiguió que familias enteras pidieran la llave al sacerdote e iban a adorar y a limpiar de paso la iglesia. Por lo tanto, Eucaristía, presencia real de Cristo. Segundo, Eucaristía nos hace hostias vivas. Raniero Cantalamessa, bien querido por la renovación carismática, estaba a punto de celebrar misa en el sur de Italia y de repente en la sacristía viene un cura ciego con otro joven que le hace de lazarillo y dice el joven: padre, qué suerte, hoy tenemos a Raniero Cantalamessa entre nosotros. No me digas, padre Raniero, mire, le voy a hacer una pregunta que me inquieta mucho. ¿Usted cree que yo estoy cometiendo una tontería, una barbaridad, una estupidez, una herejía, cuando yo les digo a mis fieles que van a misa: cuando ustedes escuchen en la misa, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, en boca del ministro, el que sea, ustedes crean que allí está Jesús, pero pónganse el dedito índice al mismo tiempo y digan: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, porque el que come y bebe la sangre del Señor se convierte en el Señor. Y dice Raniero Cantalamessa: no solamente no es una herejía, es la mayor verdad que usted puede decir a los suyos. Y para que esto lo entiendan los niños, y yo sé que aquí no somos niños físicamente, pero sí en el espíritu, yo les cuento a los niños lo siguiente, a los que van a hacer la primera comunión. Érase una vez un panadero, hizo 2 bollitos de pan redondos. Un bollito primero dijo: qué bello soy, qué blandito, qué bien huelo, qué tierno, qué sabroso tengo que estar, pero a mí no me come nadie, ¿eh? Y se tiró al suelo y se metió debajo del prócer, se escondió. El otro bollito dijo: qué bello soy, qué blandito, qué sabroso, estoy esperando con gozo que alguien me coma cuanto antes, porque es la única manera de que yo viviré en su sangre y en su cuerpo.
¿Qué pasó con el bollito que se escondió debajo del closet? Se puso duro, luego verde por los hongos, empezó a oler mal, y un día que pasaba por allí el panadero con la escoba, lo sacó. ¿Y dónde fue? Hermanos y hermanas, el cristiano que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo y es como el bollito que no quiere que nadie le coma, ¿dónde va a acabar? Bueno, pues ya está, no hace falta que le explique nada. Bien, entonces, ¿cómo se nota que estoy movido por el Espíritu y el Espíritu está en mí? Punto 8. Configuración con Cristo, soy otro Cristo, por lo tanto, veo la vida como la ve Cristo, escucho la vida como la escucha Cristo, pienso la vida como la piensa Cristo, hablo como habla Cristo, tengo en el corazón amor como el amor de Cristo y hago como Cristo. ¿Cómo se nota que el Espíritu está en mí? Vivo las bienaventuranzas y solo me voy a fijar en las dos primeras. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Fuerte. Amar a Dios sobre todas las cosas. Convencidos todos, pues ustedes son judíos, no han pasado al Nuevo Testamento. Porque eso es para un judío, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo, seguimos estando en lo judío. ¿Cuál es el primer mandamiento de un cristiano? Dejarse amar por Dios y amar como Cristo nos amó. Esa es la primera bienaventuranza, Ser pobres. Deja que el amor de Cristo entre en ti, te haga un giro de 180 grados, te limpie para que el Espíritu viva en ti, que es el amor, y entonces podrás amar. ¿Cuál fue el problema del Antiguo Testamento? ¿Por qué no amaban a Dios sobre todas las cosas? Porque no tenían el amor en el corazón. ¿Qué decían los profetas? Tenéis el corazón de piedra, no el corazón de carne. Miren, 18 años, seminarista. Me envían como misión a la cárcel de menores y era el orfelinato. Aquel día que llego, un muchacho de 16 años, Daniel, de Madrid, la policía le había cogido robando los radiocassettes extraíbles que en un momento estaban de moda en todos los automóviles. Radiocassettes que se ponían y se quitaban. Rompía los vidrios y robaban los radiocassettes y los cassettes, las cintas. Le digo a Ubaldo, el director, yo quiero ver a Daniel. No. 2 meses castigado en la celda de aislamiento sin hablar con nadie. ¿Qué ha hecho? Pues cuando estaba desnudo y le estábamos poniendo la ropa, no nos dimos cuenta que en los calcetines tenía debajo en la planta de los pies una navajita, un cuchillo pequeño. Y en un descuido se estaba clavando en el pecho la palabra libertad. Pasan 2 meses. Quiero salir o quiero ver a Daniel. Quiero salir con él. Sí, pero con una doble condición. Que venga otro compañero de 18 años por lo menos contigo y dejad que un policía, vestido de paisano, no de policía, vaya con ustedes por lo que pueda pasar. Salimos por Burgos, yo estaba en el seminario de Burgos, y empiezo a decirle a Daniel, pero Daniel, ¿cómo es usted así, hombre? ¿Por qué es así? Pero si mira, si aunque usted crea que nadie le quiere, Dios es un padre, un papá y le quiere. Y hasta la Virgen, usted puede descubrir que la Virgen le quiere. Y si usted no cree en Dios y en la Virgen, vaya a cualquier lugar, una parroquia, que hay hermanos que le pueden acoger. Llega un momento en que se me pone de pie delante y dice, tío, como diciendo, estúpido, imbécil, ¿usted me conoce de algo? Digo, no. ¿Sabe quién soy yo? Un perro realengo y miralatas. Mi mamá es una prostituta. Yo no he conocido a mi padre. Y mi madre desde los 3 años me dijo, si quieres comer, gánatelo tú, vete a la calle. ¿Y sabe cuál es mi currículum? No sabía decir currículum. Mi currículum, ¿sabe cuál es? Y se levanta así el Nicky y estaba todo el cuerpo lleno de cicatrices, quemaduras, heridas de arma blanca, restos de fuego, de arma de fuego. ¿Y usted me habla
de que Dios es Padre, que es un Padre. Y usted me habla de que alguien me quiere, una mujer, pero ¿qué mujer? Si las únicas mujeres con las que yo voy son a las que yo compro con dinero. ¿Pero de qué me está hablando usted? Déjeme en paz. Yo es la primera vez que entendí que alguien que no ha experimentado el amor no puede amar. Y esto en lo divino es igual. Si no ha entrado Dios en ti y no tienes amor, ¿cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo vas a amar a los demás? ¿Cómo te vas a amar a ti mismo? ¿Saben lo que pasó con Daniel? Yo le conocí con 16 años y a los 23 años se ahorcó en la cárcel en una de las entradas que él tenía. Y he rezado muchísimo por él, mucho por él. Primer mandamiento, primera bienaventuranza, ser pobre, dejarse amar por Dios. Segunda bienaventuranza, ser manso, humilde. Humilde quiere decir ser humus. Humus es tierra. El manso es el que como un jarro de arcilla o un cacharrito de arcilla te dejas manipular por Dios. Dice San Ireneo, Dios Padre es la cabeza y tiene dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo y el Espíritu Santo, a quien se sabe criatura, a quien se sabe humilde, le va modelando y va haciendo una obra de arte. Por lo tanto, si el primer mandamiento era dejarse amar por Dios, el segundo mandamiento es dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios. Primero, en mi vida, porque le estoy echando de mi vida. Y segundo, en todo lo demás. Estamos expulsando a Dios de los corazones, de las familias, de la política, de la literatura. Dejar a Dios ser Dios. En otras palabras, está muy bien que usted defienda sus derechos, sus justos derechos y legítimos. Está muy bien que defendamos los derechos de los demás. ¿Quién defiende los derechos de Dios? Y los derechos de Dios es la defensa de la vida. Los derechos de Dios es que Dios sea el centro de nuestro corazón, el centro de nuestras familias, el centro de la sociedad, para cambiar la rueda perversa. Dos mandamientos: dejarse amar por Dios y dejar a Dios ser Dios. Bueno, seguimos adelante. Ese espíritu, punto 8, ya nos quedan solo dos puntitos. Ese espíritu que me mueve, que es la gracia, ¿en qué se nota? Además de que yo sea una configuración de Cristo, una Eucaristía viviente, ¿en qué se nota? Además de que yo vivo las bienaventuranzas, se nota en que pongo en práctica y recibo y los quiero los dones ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles son los dones ordinarios del Espíritu? El don de la sabiduría para conocer los misterios de Dios, el don de la inteligencia para interpretar la palabra de Dios, el don del consejo para saber cómo situarme en la vida, el don de la fortaleza para ser signo de contradicción, parresía, valiente, el don de la ciencia, buscar lo que hay en el corazón y lo que necesita el corazón, el don de la piedad para vivir constantemente en Dios, en el Espíritu, y el don de sano temor de Dios para saber siempre que yo soy hijo y no dueño, para salir de la idolatría de uno mismo. Estos son los dones ordinarios que en el sacramento de la confirmación el obispo pide para aquellos que se confirman. Pero mira, llega el siglo XX y se descubre y se redescubre la corriente de gracia que se llama corriente ¿de qué? Bautismo en el Espíritu, la vida carismática. Y aparecen dones extraordinarios que sin embargo están todos en la iglesia primitiva, pero para nosotros son extraordinarios. ¿Y cuáles son esos dones? La sanación, la liberación, la interpretación de lenguas, la intercesión, la profecía, el conocimiento
y otros dones que se van abriendo pasos. Bendito sea Dios y bendita renovación carismática que nos ha traído este Pentecostés continuo y vivo a la Iglesia en el siglo XX. Y qué suerte somos. Ramón y un servidor veníamos hablando de esto, de lo que había aportado a la renovación carismática en su vida, en mi vida y en la Iglesia. ¡Qué grandeza! Punto 9. ¿Cuál es el movimiento en gracia más importante que tenemos que experimentar cada uno? Nuestra conversión. Miren, yo sé que esto muchos no lo van a entender, pero lo tengo que decir. En la vida pasamos por estas etapas en el camino de la conversión. En un primer momento estamos en una etapa que se llama de inmersión. Vivimos en la piscina de la vida totalmente metidos y pensamos y sentimos que si Dios existe, tiene que servir para vivir. Y vamos descubriendo a Dios Papá, vamos descubriendo después a Jesucristo, vamos descubriendo después el Espíritu Santo y vamos descubriendo después la Trinidad. Cuando ya tenemos una vida donde por lo menos con esto y con esto hemos descubierto la Trinidad, viene el Señor y te saca de la vida, de la piscina de la vida, la cabecita y el corazón y te dice: te quiero a ti, no quiero tus cosas, quiero hacer una historia única contigo. Eso se llama emergencia. Y en un momento determinado, el Señor se hace tan patente y tan potente en tu vida que dices: a partir de este momento ya no sé vivir sin Dios. Dios es el centro de todo. Dios me ha cogido la cabeza, Dios me ha cogido el corazón, Dios me ha cogido la lengua, Dios me ha cogido la persona entera. Y todos los santos han sabido decirnos un día, en un lugar determinado, una experiencia de Dios tan fuerte que ya no pueden vivir sin Él. Cuando ya creíamos que después de esa experiencia todo iba a ir así, resulta que la vida se complica y empiezan las noches oscuras, la travesía en el desierto. ¿Por qué? Porque dice Peggy, tener la verdad es empezar a sufrir y defender la verdad es empezar a morir. Tener la verdad es empezar a sufrir porque eres signo de contradicción y defender la verdad es empezar a morir porque para este mundo has muerto. Pero el que es fiel, al final, ¿dónde llega? Al matrimonio espiritual, a la unión íntima con Dios, que no te lo va a quitar nadie. Yo les cuento una experiencia en ese sentido. 27 años de edad. Había acabado todos los estudios en Roma. Estuve 3 meses casi dando retiros y ejercicios a jóvenes universitarios en el sur de España. Estaba agotado. Y me entero que en el sur de España hay un desierto con unas montañas donde hay cuevas y se puede hacer la experiencia de eremita, de vivir en soledad y solitario. Fui 2 meses a vivir en una de aquellas cuevas, sin luz, sin agua, sin alimentos, en la cueva y buscándote la vida como podías. Solo me llevé la Biblia y estando allí los primeros 15 días no pude ni siquiera abrir la Biblia. El Señor me decía: acalla y pon en orden todos los ruidos que llevas dentro. Toda tu vida que llevas dentro, acállala, silénciala. Dicho de otra manera, purifica tus deseos, limpia tu corazón, cura todas tus heridas y enciende en el amor de Dios tu amor. 15 días. A los 15 días le dije al sacerdote que está al cargo de todo aquello: quiero hacer una confesión de toda mi vida. Y era la primera vez que hacía una confesión de toda mi vida, 27 años en serio. A partir de los 15 días se me permitió vivir día y noche con el Santísimo en la cueva. Y entonces sí, el Señor me dijo: abre la Biblia.
¿Y dónde la vas a abrir? En el Cantar de los Cantares. Y fruto de aquello, que fue mi conversión definitiva, nació este librito que es Orar con el Cantar de los Cantares, cuando es el corazón el que ora. Miren, les voy a regalar 5 pasajes pequeños de lo que yo viví y descubrí por gracia. Lo primero de todo, atención hermanos, dice así en la página 100, Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 4. Encontré al amor de mi alma, lo agarré y ya no lo soltaré. Comentario: cuando Dios pasa por tu vida y te habla, su voz no puede ser ya olvidada, apagada o confundida con otras voces que no son la suya. Oración: me hablaron de ti mis padres, me hablaron de ti mis libros, me hablaron de ti los púlpitos, me hablaron de ti los rezos, me hablaron de ti los catequistas, tantos me hablaron de ti. Un día me hablaste tú, Señor, como solo tú sabes hacerlo, y entonces gusté la diferencia. Tú eres todo y diverso, eres personal y envolvente, eres Señor, esposo y hermano. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 1-2. Tus amores son deliciosos más que el vino, el aroma de tu perfume es exquisito, tu nombre es un bálsamo que se esparce, por eso te aman las doncellas. Comentario: hay realidades en la vida que no cambian, no necesitan cambiar, porque en ellas encontramos el sentido del tiempo y de la novedad absoluta. Oración: Señor, me has enamorado y me has cautivado. Ya no sé vivir sin ti. Tanto me has dado y aún busco más. No anhelo solo tu agua, deseo beber en tu manantial. No anhelo solo tus umbrales, deseo entrar en ti. No anhelo solo tus dones, quisiera fundirme en abrazo eterno y duradero en ti, Jesucristo, respuesta y plenitud, mi Señor y mi Dios, mi Salvador y mi esposo. ¿Dónde lleva a encontrar a Jesús? A que seas un extraño hasta en tu propia familia. Cantar de los Cantares, versículo 1, 6. Los hijos de mi madre se han vuelto contra mí. Comentario: ¿es posible ser un desconocido para los hermanos y la familia de la propia sangre? Sí, cuando llega un momento en que tu familia es sobre todo la de fe, no la de sangre. Somos signos de contradicción y hasta extraños en nuestra propia casa. Oración: Señor, soy un extranjero para mis hermanos, para mi familia, un desconocido y un paria. Se han vuelto contra mí, me han confinado al exilio por cantar la canción de mi amado. Suena diferente a todo lo conocido. Abre horizontes y despierta conciencias. Canción que seduce hasta hacer de ti el amado, mi único esposo, mi único Señor, mi único Rey, mi único tesoro. El descubrimiento de Cristo, cuarto, se hace en comunidad, en iglesia, nunca en solitario. Cantar de los Cantares 1:8. Lleva a pastar tus cabritas a las cabañas de los pastores. Comentario: lo mejor y más genuino que se esconde en nuestro templo es la presencia del Señor. Oración: nadie puede caminar en la vida espiritual y cristiana en solitario. Estamos llamados y convocados a vivir y formar eclesia, comunión, visible e invisible, templos espirituales y materiales. Y tú, Señor, en medio de nuestra asamblea y comunidad, eres el gran y único pastor. Nos alimentas con tu palabra y con tu cuerpo, y nos haces administradores de tu presencia. Nada sería la iglesia sin ti. Nada sería la iglesia sin la comunión en tu cuerpo.
Nada sería la Iglesia si escuchásemos otras voces, buscáramos otros pastos, abandonáramos a los pastores tuyos y dispersos en diáspora fragmentada nos perdiéramos o nos confundiéramos. Y final, mira qué bonito, el que se ha encontrado con Cristo toda su vida tiene una herida, está herido de amor. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 5, estoy herido de amor. Comentario, cuando experimentas algo del Dios vivo, nada te lo puede borrar, te marca con su espíritu para siempre. Oración, estoy herido de amor, estoy sangrando por el amado, me abrió la fuente de la vida, esculpió su mensaje en mis entrañas, herida abierta nadando entre luz y sombra, deseo ardiente que hace morir y renacer a un mismo tiempo, dulce llaga por donde entra la ternura y el amor de un Dios que sana y me llama por su nombre. Estoy herido de amor y ni la herida ni el amor me pertenece. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Punto 10. 3 regalos. El primero es del patriarca Lataquié, que dice así: sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad dominación, la misión propaganda, el culto evocación y el actuar cristiano una moral de esclavos. Con el Espíritu Santo, el cosmos, el mundo, gime por el alumbramiento del reino. Cristo resucitado está presente. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia significa comunión trinitaria. La autoridad, un servicio liberador. La misión es Pentecostés. La liturgia, presencia, memorial y anticipación. Y el actuar humano es divinizado. Segundo, yo me gustaría que al final de este encuentro, por mi parte, el Señor, con su Espíritu, les regalara en sus celulares una nueva app, que fuera una brújula, y que al abrir el celular y pinchar en aquella brújula aparecieran los 4 puntos cardinales que un carismático, una carismática tiene que vivir en este momento. Norte, amor apasionado a Jesucristo y Jesucristo presente en la Eucaristía. Sur, comunidades vivas y continuas, porque nadie puede ser cristiano en solitario y nadie puede ser solo por momentos. Comunidades vivas y continuadas, continuas. Este, formación y oración. Hay que formarse, pero no basta con formarse y llenar la cabecita y la lengua para predicar, Hay que tener a Cristo en el corazón. Hay que tener experiencia de Dios, y eso es la oración. Y el oeste es presencia pública como cristiano y cristiana, que no me quede solo en la comunidad, en la sacristía, y evangelización, sobre todo carismática. Y que se note que soy carismático cristiano católico en mi familia, en el barrio, en el trabajo, allí donde esté. Y tercer regalito y último del día: ¿quién es una persona movida por la gracia, movida por el Espíritu, que es el lema de hoy? ¿Quién es? Atención, el que vive teniendo a Cristo en el corazón, como acabo de decir en la brújula, apasionado y enamorado de Cristo, Cristo en el corazón, la cabecita siempre pensando en la vida eterna. ¿Estamos de paso? Estamos de paso, estamos de paso. Las piernas bien firmes, pisando este mundo, pero sin estar embarradas, siempre caminando, siempre como peregrinos. Las manos, una para recibir cada día a Cristo en la Eucaristía,
y la otra para acariciar y dar ternura al hermano que tengo al lado, que es la misma carne de Cristo, lo hemos dicho, el sacramento y el hermano que es sacramento de Cristo. Los oídos, uno para escuchar a los de cerca, a los míos, el otro para escuchar la catolicidad, entre ellos el Papa y lo que pasa en el mundo. Los ojos, uno para leer cada día el Evangelio que la Iglesia en la liturgia nos pone, y el otro para ver la realidad en la que vivo y cambiarla desde el Evangelio. En el Concilio Vaticano II se decía que los obispos entraron con 2 libros debajo del brazo. Uno, el De Singer, el libro gordísimo, todas las definiciones dogmáticas y doctrinales que se han dado en 20 siglos. Y en el otro, el Catecismo gordo de Trento de San Pío V. ¿Cómo salieron? Con la Biblia aquí y con el periódico del día aquí. La realidad para iluminar esa realidad desde la Biblia. La nariz, bien destapadita, para olfatear dónde están los signos de los tiempos. ¿Dónde a Jesús se le descubre hoy? ¿Dónde Dios nos habla con su Espíritu? ¿Y a dónde se le quiere hacer callar? Y tenemos que destaparle y cubrirle. La boquita, no para ser profetas de calamidades, para maldecir, para criticar, sino para bendecir, bien decir, para alabar, para agradecer, para glorificar. Y los pulmones, que como decía San Juan Pablo II, la oración es el oxígeno del alma, los pulmones para rezar. Uno en esa oración de intimidad, de alcoba, como la del Cantar de los Cantares que hemos dicho, y la otra para la oración comunitaria. ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, pues entonces acabo contándoles 3 historias infinito. Una, iba el sabio espiritual y con experiencia de Dios con un alumno. ¿Dónde está Dios? Y el sabio guardaba silencio. Llegan a la orilla de un río, póngase de rodillas y beba agua. Y cuando está bebiendo agua, el sabio profesor mete la cabezota del alumno debajo del agua y la quiere sacar porque se ahoga. El día que usted necesite a Dios como el aire que respira, ese día Dios se hará patente. Porque Dios no es una cosa más, no es un juguetito más que a capricho tú le pones y le quitas. Dios es como el aire que respiras. Y así como necesitamos el aire físico, necesitamos el oxígeno de Dios, que es el Espíritu, para el alma. Segundo, iba el mismo profesor con otro alumno. ¿Dónde está Dios? Aquí, delante de mí y de usted. Ah, ¿y por qué yo no lo veo y usted sí? Por la misma razón que el borracho no ve la carretera aunque vaya por ella. Mire a ver qué hay en su vida que le está emborrachando, que le está opacando, que le está haciendo oculto a Dios, quítelo y lo verá. Y tercero, muy importante, maestro, ¿qué puedo hacer cada día para conseguir algo más de Dios? Para conseguir tú algo más de Dios, nada. Como no puedes hacer nada para que el sol salga más pronto cada mañana. Pues entonces, ¿para qué rezo? ¿Para qué soy una asceta? ¿Para qué voy a retiros? Para que cuando el sol salga, el Espíritu se quiera meter en ti y te quiera iluminar y Dios te quiera acoger, para que en lugar de encontrarte dormido, te encuentre despierto. Eso es lo que tenemos que hacer, estar despiertos en nuestra vida espiritual para que el Señor se manifieste cuando quiera, donde quiera, como quiera, y nosotros digamos como la Virgen: aquí estoy, Señor, porque soy tu siervo, porque soy tu criatura. Y recuerden los 2 mandamientos: y me dejo amar por ti y dejo a Dios ser Dios en mi vida. Muchas gracias. Amén. Comenzó a que decir. Muy buena enseñanza, muy buena Lo voy a instrucción, llevar como mi dice por ahí. favorito, no va a desarrepentirse. Todo es el Señor.
Y lo único que nosotros somos Instrumentos. instrumentos. Y demos instrumentos de Dios. Amén. Realmente le damos muchas gracias al Señor por la vida del apóstol de Sosa, que siempre está disponible. Uno lo llama y él hace todo lo posible realmente. Muchísimas gracias. Que el Señor le siga bendiciendo cada día. Bueno, pues muchísimas gracias y de verdad que ha sido para mí un momento muy especial. Yo les voy a dejar porque ya están llegando, entre comillas, al final del retiro, pero es que el retiro empieza ahora. Porque, ojo, un retiro es venir de la vida para volver a la vida, transformando la vida desde lo que hemos descubierto en la vida en el Espíritu, ¿sí o no? Amén. Pues entonces yo les dejo que continúen y le pido a, no sé si a Ramón o a quién, que me devuelva, porque tengo ahora la camisa de la catedral, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias. Nos ponemos de pie, por favor, y como es hoy la Virgen del Carmen, por cierto que mi madre se llamaba María del Carmen, Carmina, y es la que nos enseñó la devoción a la Virgen. Vamos a acabar rezando el ángel, ¿les parece? Ahí una imagen, así está, y la Virgen de la Comunidad. Ahí. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su Y palabra. el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infunde la gracia de tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.